Libro de Job, capítulo 36. Continúa haciendo uso de la palabra Eliú a partir de este momento y hasta que concluye su alocución. En el capítulo 37 cambia el foco de su discurso. Ya ha reprendido a Job y a sus tres amigos. Ahora vuelve su mirada a Dios y sus razones para aconsejarlos las sustenta en la sabiduría y justicia de Dios, en el interés de Dios por el bien de su pueblo, en la grandeza que lo abarca y comprende absolutamente todo. Esto se conoce como poder omnimodo de Dios. Estos argumentos buscan que Job se someta a la mano de Dios. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículos 2 y 3. ¿Por qué seguir prestando atención a Eliú aún en nuestros días? Eliú introduce este capítulo haciendo dos aseveraciones que deben llevarnos a prestar atención en lo que se viene. Son la base en que se fundan sus próximas palabras. Primero, en el versículo 2, Eliú está seguro de estar defendiendo una causa justa y que lo está haciendo con nobleza y para provecho de quienes lo están escuchando. Habla de franqueza, a diferencia de los otros amigos de Job. Sin embargo, también habla con una autoridad que los otros amigos de Job no tuvieron, porque ellos apelaron a la sabiduría antigua y convencional, al conocimiento común del hombre. Eliú, en cambio, afirmaba hablar en defensa de Dios. Segundo, el versículo 3 tiene algo bueno que ofrecer a su audiencia que es importante que sea atendido. Es algo valioso, lo ha traído desde lejos, ha viajado en búsqueda de lo que ahora posee, el verdadero conocimiento de Dios. Es un esfuerzo cuya recompensa se recibe con creces. Tercero, en el versículo 4, está razonando junto a nosotros Dios. Él, que conoce perfectamente todo lo concerniente al ser humano. Por lo tanto, concluimos que debemos prestar atención, más aún si consideramos que, como todo Padre terrenal, nuestro Padre celestial quiere efectivamente nuestro bien. Versículo 5. A pesar de su grandeza, Dios está atento a las peticiones de sus criaturas. La grandeza de Dios es tal que puede prestar atención al clamor de cada hijo suyo, sin que la cantidad de oraciones simultáneas afecte o desvíe su atención. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro, capítulo 3:12. Su atención a cada circunstancia o situación que afecte a su creación da cuenta de su poder omnimodo. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Salmos 82:1. Versículos 5 al 14. Aunque Dios envía aflicción, su gracia la aplica a sus hijos de diversas maneras. Primero, versículo 6. Es justo en su trato con sus criaturas. Ensálzate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Salmos 94:2. Yo sé que hará Jehová el juicio del afligido, el juicio de los menesterosos. Salmo 140:12. Pero también es un Dios de misericordia. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones capítulo 3:22. Segundo, el versículo 7 está observando a los justos permanentemente. Tercero, versículos 8 y 9. Dios nos muestra nuestra verdadera naturaleza y nos convence de pecado. Cuarto, el versículo 10. Si solo nos convenciera de pecado y nos dejara ahí, estaríamos todos condenados
por muy convencido que estemos de nuestros pecados. Sigue siendo necesario apartarnos de él y de las prácticas pecaminosas que muchas veces permitimos en nuestras vidas. El camino de los rectos es apartarse del mal. Su alma guarda el que guarda su camino. Proverbios capítulos 16, 17. No olvidemos nunca que Dios aplica su disciplina correctiva a cada uno de nosotros. Si no estás bajo esta disciplina, es necesario que revises tu relación con el Señor. El apóstol Pablo advierte en Hebreos que Dios solo disciplina a los que son sus hijos. En Hebreos capítulo 12, 8. Quinto, versículo 11. Dios premia la obediencia de sus hijos. Sus ojos están sobre sus santos, pequeños y grandes, para bien de cada uno de ellos. Sexto, el versículos 12 y 14. Cuidado con actuar con rebeldía a la palabra de Dios. Si eres un hijo de Dios, te harás merecedor de su disciplina. No pasa por alto nuestra conducta. Versículo 15. El Salvador bajó de la gloria celestial para darnos vida eterna. A veces usa la aflicción para atraernos a sus caminos. Juan escribe: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, 14. La condición del ser humano sin Cristo es de una pobreza moral absoluta. El mundo intenta disfrazar esta realidad con las riquezas materiales, pero son solo bienes temporales. Lo que Dios nos brinda es una nueva vida, una vida espiritual que nos abre las puertas del cielo para la eternidad. En la aflicción despertará su oído. Aquí hallamos un elemento de gran consuelo para el afligido. Se nos revela de que Dios no solo permite la aflicción o el sufrimiento como castigo a causa de los pecados. El castigo por el pecado es la condenación eterna, una situación que comienza expresamente a vivir el inconverso el día de su muerte. Dios usa el sufrimiento para abrir los oídos de los hombres y atraerlos a Él. Versículo 21. Guárdate. El apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Segunda Timoteo capítulo 2:22. Los hijos de Dios no debemos jugar a ver qué tan cerca del pecado nos podemos mover sin caer. La línea que divide una conducta santa de una pecaminosa resulta a veces muy tenue. Para que el que está deseando enfrentar este desafío, mejor huye del peligro. A la iglesia de Filipos, Pablo les da un consejo que ayuda a guardarnos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8.